Bueno, continuamos con esta segunda parte del minicurso de la profesora Aura Ramírez, el minicurso llamado Elementos de Astrofísica Estelar y Supergigantes Rojas. Nuevamente, muchas gracias, profesora Aura, por aceptar nuestra invitación y la dejo para que continúe. Listo, gracias a todos también. Esperamos que vean este video antes de la sesión de mañana para que no estén perdidos y para que hagan preguntas que intentaré responder al comienzo de la sesión de mañana. Voy a apagar mi cámara, tal vez es por eso que se pone problemático esto. Y empezaré a hablar sobre los espectros de las estrellas. Aquí habíamos quedado. Entonces les decía que el espectro continuo de una estrella es una curva similar, una curva de intensidad de radiación similar a la del cuerpo negro. Es básicamente el espectro de la luz de la estrella que corresponde a, si hacemos la analogía con el cuerpo negro. Entonces, esta energía que se ve en este espectro es la que se produce en debido a procesos de fusión nuclear dentro de la estrella. Es decir, el espectro continuo se origina de la emisión de energía térmica de la estrella. Sin embargo, vamos a ver que en los espectros, en la forma general de un cuerpo negro que podemos ver, vamos a encontrar líneas oscuras, como se ve aquí en el dibujito de el arco iris. En la mitad del arco iris vemos una línea oscura. Estas líneas corresponden a las líneas de absorción. Estas, los espectros de absorción son los que tienen estas líneas que aparecen porque los átomos de la superficie estelar absorben fotones provenientes del interior de la estrella. Si un fotón tiene exactamente la energía necesaria que se necesita para ir de un nivel energético a otro dentro de un átomo, entonces el átomo puede absorber ese fotón. Em, y al absorberlo, lo que pasa dentro del átomo es como lo que vemos aquí en el diagrama de un átomo de hidrógeno, es que la energía del fotón, el fotón le aporta la energía que traía a un electrón del átomo y lo excita. Y eso hace que el electrón suba a un nivel energético, a un nivel de mayor energía. Bien, entonces como esos fotones han sido absorbidos por átomos, son fotones que no nos llegan a nosotros, al telescopio o a nuestros ojos incluso. Y por eso es que vemos en el espectro líneas oscuras ubicadas justamente en la longitud de onda em, que tenía ese fotón que fue absorbido. Ahora, los fotones, digo, los electrones que son excitados eventualmente regresan a su nivel de energía original. Y cuando hacen eso, deben deshacerse de la energía extra que tenían y liberan un fotón, emiten un fotón. Entonces, al emitir fotones, aparecen líneas en el espectro de emisión, esquemáticamente como lo podemos ver acá. Aquí ya vemos una franja negra que correspondería al espectro continuo. ¿Por qué se ve negro? No es que, no es que sea negro, es el espectro continuo podemos imaginarlo como un arco iris, ¿no? Pero resulta que estos fotones que han sido emitidos tienen una energía mucho más alta que la del continuo, de tal manera que el continuo aparece oscuro con respecto a las líneas de emisión. Entonces, en los espectros estelares,
realmente casi no se encuentran estas líneas de emisión, porque las superficies de las estrellas no son lo suficientemente calientes, a pesar de que eso como que rete nuestro sentido común. Las superficies estelares no son lo suficientemente calientes como para que haya átomos ionizados. Ionizado es que hay átomos que han perdido electrones y hay electrones por ahí regados que eventualmente por la energía cinética de las partículas vuelven y se juntan. Y al juntarse, pues los electrones que estaban suelticos, al volver a los átomos necesitan liberar energía y emitir fotones. Eso no sucede en las superficies de las estrellas. Sucede, por ejemplo, en las nebulosas que hay en el espacio, que son nubes de polvo y de gas muy calientes. Y hay gas ionizado. En ellas, si observamos nebulosas, en los espectros de ellas sí podemos ver líneas de emisión, pero en las estrellas no. Básicamente en las estrellas casi que solo vemos líneas de absorción. Entonces, bueno, para resumir, tenemos aquí lo que sería un espectro continuo, por lo menos en la región del visible, ¿no? El espectro continuo es lo que produce, lo que emite un cuerpo negro. Ahora, si estamos observando un gas caliente, ionizado, vemos el espectro de emisión, donde el continuo se ha opacado y donde vemos líneas de emisión que son mucho más intensas que el continuo. Y si observamos gases fríos o la superficie de una estrella que es lo suficientemente fría, vemos un espectro de absorción, es decir, el espectro continuo con la presencia de líneas oscuras o líneas de absorción. Ahora, esto no es realmente lo que observamos con los instrumentos en astronomía. Con lo que nosotros trabajamos es más con algo como esto. Estas figuras, estas curvas de flujo o de intensidad de radiación que vemos acá, es lo que vemos ya cuando le sacamos el espectro a una estrella. Entonces, miren cómo estas curvas se asemejan un poco a las curvas de intensidad de cuerpo negro, ¿no? Excepto porque aparecen estos huecos, estas hendiduras, estas disminuciones abruptas en la intensidad. Esas son justamente las líneas de absorción de las que les hablaba. Aquí arriba, por ejemplo, tenemos una estrella de tipo A, ya vamos a ver qué es eso, y aquí abajo una estrella de tipo G, como el Sol es una estrella de tipo G. Bueno, ustedes verán que estas líneas no son propiamente líneas, ¿no? Sino que tienen un ancho, son unos huecos con un determinado ancho. Eso se debe al efecto Doppler, porque las partículas tienen una distribución de velocidades y eso hace que se perciban como con un delta en las longitudes de onda, ¿no? Sin embargo, vemos que las líneas están centradas en una longitud de onda, que es la que interesa. Entonces, habiendo visto cómo son los espectros estelares y de acuerdo a las diferentes características que podemos ver en ellos, como la aparición de líneas de absorción o su forma, ¿no?
la forma que se asemeja al continuo de un cuerpo negro. Bueno, los espectros tienen características diferentes de acuerdo a los tipos de estrellas y así es como clasificamos a las estrellas, de acuerdo a las características de sus espectros. Entonces la clasificación básica es esta, que ven acá. Hay estrellas de tipo O, de tipo B, tipo A, F, G, K y M. Hay otros tipos espectrales un poco más particulares que no voy a mencionar acá, como tal vez las estrellas, hay un tipo de estrellas que se llaman Wolf-Rayets, que también son estrellas masivas. Sin embargo, son bien extrañas y bien particulares. Entonces no vamos a hablar de una clasificación fuera de esta que estoy mostrando acá. Esta clasificación es, claro, por características espectrales y básicamente por temperaturas. Aquí tenemos las estrellas tipo O, que son las más calientes. Si vamos yendo a la derecha, llegamos hasta las estrellas más frías. Las de tipo M son las estrellas más frías, como las supergigantes rojas. Las supergigantes rojas pueden ser tipo K o M, entonces están dentro de las estrellas más frías. Ahora, cada tipo espectral se subdivide en 10 subtipos espectrales, numerados de 0 a 9. Por ejemplo, aquí tomo una estrella tipo F, hay subtipos, ¿no? F0, F1, F2, F3 hasta F9, y así con cada letra, así con cada tipo espectral, donde F0, en este caso, es más caliente que F9, y F9 es más caliente que G0, que es la que sigue. Y G9 es más caliente que K0, ¿no? Y así. Entonces ahí tenemos una escala de temperaturas para clasificar a las estrellas. También podemos clasificar a las estrellas por clase o por su luminosidad. Entonces ahí tenemos 7 clases. Las estrellas de clase 1 son las supergigantes. Pueden ser supergigantes azules o rojas o amarillas, pero que sean supergigantes, que estén en la etapa evolutiva de supergigantes. Ya también después vamos a hablar de eso. La clase de 2 son las gigantes brillantes. La clase 3 son también gigantes, pero menos brillantes. La clase 4 son las subgigantes. La clase 5 son las enanas. Esta clase es importante porque son todas las estrellas que se encuentran en la secuencia principal. También ya ahorita voy a hablar de eso. La secuencia principal es la etapa en donde más tiempo las estrellas pasan. Imagínense un humano desde que nace hasta que tiene por ahí 45 años, sería un humano en la secuencia principal, para hacer la analogía. La clase 6 son las subenanas y la clase 7 son las enanas blancas. Quisiera en este momento corroborar si todo va bien, Giovanni. Sí, todo bien, todo Perfecto. va bien. Bueno, ¿se acepta pregunta? Claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno, esto es una duda que yo he tenido como que hace ratico con esto todo del espectro, ¿no? Con el espectro se puede determinar el tamaño bueno, de planetas también, de estrellas. Sí se puede con el espectro, Em, bueno, he escuchado que con el espectro se determina como los compuestos químicos, o sí, sí, que tienen la superficie, por lo menos, no sé si también por la parte interior, no sé, miran la atmósfera. en este espectro, que Ajá. aparentemente es una simple gráfica, está prácticamente toda la información que nosotros podemos sacar de una estrella.
ahí está todo. Entonces, bueno, hay cosas, por ejemplo, para determinar, medir directamente el tamaño de una estrella, ahí se necesitarían otras técnicas como la interferometría. Pero en el espectro definitivamente hay un montón de información. Y claro, también hay información sobre la composición química de las estrellas o sobre las abundancias que llaman. Porque estas líneas de absorción justamente corresponden, las longitudes de onda asociadas a estas líneas están asociadas a las transiciones atómicas que hacen los electrones en los átomos, ¿cierto? Entonces yo con las líneas de absorción que haya en un espectro, yo puedo saber si la estrella tiene calcio, tiene hierro, tiene hidrógeno, si el elemento está ionizado, etcétera. Entonces ahí hay un montón de información. Sigo entonces. Estaba hablando de las clases de estrellas, ¿no? La clase 6 son las subenanas, la clase 7 son las enanas blancas. Y como ejemplo, el Sol. El Sol es una estrella G25, tipo G, tipo espectral G, subtipo 2 y clase 5. Es decir, es una enana. El Sol es una enana y se encuentra en la secuencia principal. Bueno, entonces aquí tengo varios espectros para compararlos, ¿no? Tengo un espectro de una estrella tipo O, un espectro de una estrella tipo E y hasta tipo M. Aquí ya podemos ver, o sea, por qué clasificamos las estrellas de acuerdo a sus espectros, porque pueden cambiar muchísimo entre tipo y tipo. Y recuerden que esta también es una escala de temperatura, ¿no? Entonces, una estrella muy caliente como tipo O tiene un espectro de esta forma en el rango visual. Vemos que aquí las longitudes de onda están en el rango visual. Si no me equivoco, sí, eso es el rango visual. Vemos que las líneas de absorción pueden aparecer en estrellas de distintos tipos, pero cambian su profundidad, ¿no? Esa es una característica importante para clasificar estrellas nuevas o para diferenciar entre una estrella y otra. Una es la profundidad de las líneas de absorción que se presentan, o si se presentan o no las líneas de absorción. La otra es pues la forma del continuo. Fíjense que una estrella caliente, vemos que como que el máximo de la intensidad está en una longitud de onda como hacia el azul, ¿cierto? Lo que decíamos lo que decíamos esta tarde en la primera parte del curso. Cuando, dependiendo de la temperatura de un cuerpo negro, y pasa lo mismo con las estrellas, el máximo de la intensidad se va corriendo hacia el rojo, ¿no? Entonces, entre más frío el cuerpo negro o entre más fría la estrella, por ejemplo, vamos a mirar aquí abajo. De arriba abajo se están enfriando las estrellas y vemos que en efecto el máximo de la intensidad parece correrse hacia la derecha, hacia longitudes de onda más largas. Bueno, otras características importantes que podemos ver en los espectros para diferenciar entre estrellas de distintos tipos son las bandas moleculares. Aquí, por ejemplo, en la estrella tipo M, que es la estrella más fría que tenemos acá, aparecen bandas moleculares de óxido de titanio, que también son como huecos en el continuo. Entonces,
Bueno, ya no son líneas atómicas porque las moléculas, en primer lugar, son, son conjuntos de átomos, ¿no? Y en segundo lugar, las moléculas no solo se mueven, digamos, hacia la derecha y a la izquierda y hacia arriba y hacia abajo, sino que también rotan. Ellas giran. Entonces, todo eso hace que en vez de líneas atómicas tengamos una banda molecular ancha, un rango considerable de longitudes de onda en el que vemos afectada la intensidad del continuo. Recuerden que también hace un rato les decía que las estrellas no son lo suficientemente calientes como para eh, observar líneas de emisión en sus espectros, en la gran mayoría de los casos. Pues fíjense que las estrellas pueden ser tan frías en la superficie que permiten la formación de moléculas, ¿no? Y bueno, también las bandas moleculares son una característica que tenemos muy en cuenta para clasificar estrellas. Entonces ahora hablemos del diagrama HR o el diagrama de Hertzsprung-Russell. Como mencioné al comienzo de la charla, es una gráfica que nos permite ver, visualizar muchas cosas al mismo tiempo y graficar varias estrellas de distintos tipos de acuerdo según su temperatura y su luminosidad. De hecho, este diagrama es una gráfica de luminosidad versus la temperatura superficial. O también se puede graficar, en vez de luminosidad, magnitud absoluta. Ya vimos cómo estas dos están muy relacionadas. Magnitudes versus temperatura efectiva o temperatura superficial. Ahora, Acá, dime. disculpa un momento, tenemos 5 minutitos más antes de que finalice la reunión. Listo. Entonces, creo que alcanzo a explicar esta diapositiva por lo menos. Tenemos aquí en este diagrama un montón de estrellas que se han graficado ahí según su temperatura y su luminosidad. Aquí a la derecha vemos las estrellas más calientes, que son las azules, y las más frías, que son las rojas. Aquí a la esquina superior derecha vemos a las supergigantes rojas. Este gráfico en particular, con esta estética, me gusta mucho porque también graficaron las estrellas de acuerdo a su tamaño, ¿no? Entonces vemos en relación a estas estrellas de acá cómo son de grandes las supergigantes rojas. Aquí de hecho muestra a Betelgeuse y Antares, y esta enorme de aquí arriba que solo muestra un pedacito, no dicen cuál es, pero posiblemente es Uy-Scuti, se llama Uy-Scuti, es la supergigante roja más grande de la que se tiene información hasta ahora. Miren esta franja que atraviesa todo el gráfico. Esta franja que estoy señalando acá se llama la secuencia principal. Entonces, corresponde a la etapa de vida más larga de las estrellas. Hay algunas estrellas que pueden pasar en la secuencia principal billones de años antes de salir de ahí. En la secuencia principal están las estrellas que están básicamente compuestas por hidrógeno y un poco de helio. Ellas están en la etapa de la vida en que fusionan hidrógeno y lo convierten en helio. Entonces, esa es la secuencia principal. Vemos aquí abajo las enanas blancas. Son estrellas poco luminosas, pero
con temperaturas considerables. Debo aclarar que este gráfico, por lo general, este diagrama se grafica con la temperatura yendo de mayor temperatura a menor temperatura, ¿listo? Vemos también que hay supergigantes de todas las temperaturas, de todos los colores. Las más frías son las rojas, las más calientes son las azules y están también las supergigantes o las hipergigantes amarillas. ¿Cuánto queda, Andrea? Bueno, posiblemente al explicar esta diapositiva ya me vaya a interrumpir la grabación. Pero este es otro diagrama de Hertzsprung-Russell. Sí, tenemos